Más Televisión presenta. Este programa es independiente, por lo cual Grupo Más Televisión Sociedad Anónima no se hace responsable por sus contenidos y comentarios. Muy buenas amigas y amigos, compartimos con todos ustedes este espacio del tema 14, blasfemia contra el Espíritu Santo. Rechazar el mensaje de la Biblia es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Hoy no entendí, es aceptable. Hay gente que no sabe leer, es como van a hacer, pero saben oír. No saben leer, pero aquí se les lee la Biblia, porque se les lee todo lo que se expone y son citas de la Biblia, entonces sabe oír. Por eso Dios dice que escuche, ponga oír, escuche, oiga. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? No sé leer, con solo que oiga el programa y no entiende porque no sabe leer, tiene que hacer un brinco de fe, que se le está leyendo contundentemente lo que se está exponiendo. Y si tiene esa duda, se sienta con alguien que sepa leer y le dice, y está así escrito ahí, le pregunta, y así está ahí dice, sí. Así ya te agarra el libro para montarse en el libro de la fe y va a decir, no, este señor no habla mentiras, o sea, por lo menos lo que expone desde la verdad escrita, está hablando lo que él dice. Ya que lo convence de juicio, a usted, de justicia, de pecado, es el Espíritu Santo. Entonces usted tiene por eso que pedirle siempre, Padre, dame el Espíritu Santo. Padre, yo quiero entender este mensaje. ¿Cómo es posible que a estas alturas de la carretera yo no me he dado cuenta? Y hasta ahora oigo campanas y no sé ni a dónde. No, que están diciendo ahí, vamos con la imagen de don Alejandro, que Apocalipsis 17:4 habla de una advertencia. Mirad, si es cierto, allá yo he visto que eso es así, que así se viste en la iglesia. ¿Cómo? Yo no me daba cuenta. Todo esto tiene que ver mucho. Como usted se interese por su salvación, no estar en el lugar equivocado. Dios da la luz. ¿Cuál es el color de la iglesia? Que no es de él, porque habla de una iglesia. Mujer es iglesia, iglesia es mujer. ¿Y qué dice Dios de esta palabra, de la gran ramera y de la Babilonia religiosa? Que la mujer estaba vestida, o sea, la iglesia se pone estos atuendos púrpura y escarlata, adorna con oro y piedras preciosas. ¿Qué? El entorno, la corona, en el entorno, la silla donde se sienta el Papa, artículos que ellos usan de piedras preciosas, los adornan con oro, piedras preciosas, perlas. ¿Y qué más? Pero después ahí en verde nos da un aspecto que usted lo ha visto en las iglesias a nivel mundial, que en su mano tienen una copa de oro, que es con la que hacen la consagración de la misa. ¿Y qué dice Dios? Que en su mano tenían una copa de oro llena ¿de qué? Ahora viene la comparación, llena de abominaciones, llena de impurezas de su inmoralidad, que son las cosas contrarias a la palabra de Dios, que son las falsas enseñanzas. Esa es la abominación de lo que tienen llena la copa, de mentiras. Y dice que son impurezas de su inmoralidad. O sea que decir una mentira es pecado, ahora enseñarla. Pasemos la imagen. Y entonces caigamos en juicio. Dios da luces, va enseñando, ellos son, los va señalando, pero Dios no dice ni emplea la palabra directa católica. Él no la utiliza. Él habla porque, vea, tiene estos elementos. Son como la contraseña. Si están así, se visten así,
Ey, es como cuando usted ve un animal, ya, es que es un lobo, huele a lobo, mira como lobo, camina como lobo, ladra como lobo, come como lobo. Lobo, pero a veces nosotros somos tan ingenuos que vemos y parece perro, no será gozo. Y comenzamos ahí a conjeturar porque estamos embriagados. Nos han dicho como le pasó al águila. Se cayó una vez una águila y cayó ahí pequeñito el águila. Sí, el águila y el huevito llegó el águila, tuvo ahí su criatura y se perdió, se murió y se crió como gallina. Y ya cuando era adulto, volví a ver y decía, ay, qué chico, y va a hablar así siendo un águila. ¿Cuántas veces no nos pasa así a nosotros los seres humanos? Nos limitamos. Por eso la vez pasada presentamos el video del poder de las palabras. Y ahí es donde usted tiene que caer en la coinonía del cielo y decir, no, si es que Dios solo lo ha hecho preparado positivo para mí. Desde ahí yo ya tengo que arrancar diferente. Y tengo que comprender, mira, no es que yo, me han enseñado, parece, pero de largo parece, pero de cerca. A la hora de hacer un avistamiento con la palabra, púrpura y escarlata, me dan luces, piedras preciosas, perlas, adornos, me dan luces, y ahora viene la copa de oro. Y si usted así todavía no capta, que de largo parece y de cerca no hay la menor duda, es porque usted está todavía muy, pero muy nublado. Pero dentro de la óptica del alcoholismo, ¿qué hace el alcohol? Lo nubla uno no entiende, toma malas decisiones. Vio a una mujer feísima, guapísima, porque tiene la posición de estar alcoholizado, está nublado. Vio un hombre horrible, guapísimo, porque está alcoholizado. Lo mismo sucede con el alcoholismo que le genera, el alcoholismo que le va generando la palabra, la madre de las rameras, porque dice que la copa de oro está llena de abominaciones, está llena de impurezas de su inmoralidad. Entonces usted no ve, está, digámoslo así, sugestionado a que esto está bien, le han dicho que eso es bueno y le pasó lo del águila, se creyó gallina. Entonces ahí es donde tenemos que pedirle a Dios, ilumíname. Pasemos a la página, porque este misterio desentrañarlo solo el Espíritu Santo. En mi capacidad yo les doy esta panorámica. Y dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio. ¿Cómo es el misterio? Ojo, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Hacemos la página. Entonces, cuando Dios está dando palabra y está enseñando directamente sobre esta luz, vean ustedes la panorámica que hay ahí en la pantalla. Babilonia, la grande de las Américas, la grande de las rameras y las abominaciones de la tierra. El vino que menciona ahí directamente Apocalipsis 17:4, cuando dice que esa copa está llena de abominación y de impureza y inmoralidad, ese vino es la falsa doctrina católica. Le dan santidad el domingo que no lo tiene. Dan la inmortalidad del alma que no es cierto. Somos mortales, no inmortales. La mortalidad, para ganármela, tengo que guardar la verdadera palabra. Éxodo 20. Adorar solo a Dios y no a ninguna de las competencias idolátricas que esta gente ha puesto como falsa doctrina. Por eso le llama la ramera. Y pone ahí el infierno. Es una de las partes del vino. El infierno no existe, va a existir. El purgatorio no existe. Y a usted le pagan hasta servicios eucarísticos que lo llaman misa para que bajarles a usted las llamas del santo purgatorio que ellos inventaron, que ya existe, para que usted pague misa y usted en la fe, se me murió papá, se me murió mamá, se le bajen las llamas del santo purgatorio. Eso no existe, va a existir y no hay interferencia y no hay administración. ¿Cómo ustedes van a creer eso? Pero ahora sí lo creen. Y eso es el vino que se refiere ahí a Apocalipsis 17:4. Y sigue diciendo, el tormento eterno. Todo tiene su momento y tiene también su tope. El culto a María y a los santos. Inventaron competencia a Jesucristo, ya lo vimos en el programa anterior. Pero también habla de las 7 cabezas y los 7 imperios. Y aquí hay historia. Porque los imperios siempre han perseguido al pueblo de Dios a través de la historia. Y entonces esto ha tenido que ver mucho
sobre la parte de la trazabilidad con respecto a la persecución al pueblo de Dios. ¿Quién era el pueblo de Dios? El pueblo de Israel. Entonces aquí, cuando se menciona que las 7 cabezas representan 7 reinos, representan 7 reyes, representan gente que dentro de un reino o rey ha hecho persecución al pueblo de Dios a lo largo de la historia. Por ejemplo, en Egipto, del año 1500 antes de Cristo hasta el año 1200, según el libro de la Biblia, Éxodo 1, 8 al 22, ¿qué hizo Egipto? Esclaviza al pueblo de Dios y le ordena matar a los bebés hebreos. Y entonces Faraón persigue a Israel y se opuso a la obra de Dios al no dejar salir al pueblo. Y es cuando pasa lo de Moisés y se abre el mar rojo. Pasó en los asirios del año 900 antes de Cristo al año 612 antes de Cristo, ya acercándose más hacia la primera venida de Cristo. En Segunda de Reyes 17:6 dice que Asiria conquistó el reino del norte, o sea, Israel, y dispersó a las 10 tribus perdidas. ¿Qué hizo Asiria? Destruye a Israel y lo lleva cautivo a ese pueblo, al verdadero pueblo de la época de Dios. Esto siempre ha pasado, siempre se ha trasladado. Luego Babilonia, del año 605 al año 539. ¿Qué dice Daniel en el libro de Daniel 1:1 al 7? Ahí en resumen enseña que Babilonia destruye a Jerusalén y lleva cautivo a Daniel y a su pueblo. ¿Se acuerdan? El rey Nabucodonosor. Ahí se cumple. Al profeta Daniel se lo lleva un chiquillo de 13 años promedio para allá, secuestrado, porque a los hijos de los mayores se los llevaban secuestrados. ¿Y qué hizo Nabucodonosor? Destruyó el templo de Dios y persiguió a los fieles, hasta el punto que hasta Daniel, ya adulto, fue llevado al foso de los leones y los 3 hebreos en el horno de fuego. Ahí se da en ese tiempo esa, digámoslo así, ese ataque, esa persecución al pueblo de Dios que venían a ser la figura directa en ese momento. Luego bajamos, año 539, antes de que llegara Jesús, al año 331. ¿Qué dice Esther? Esther 6 al 13. Esther nos remonta con la historia de Amán. Amán intentó exterminar a los judíos bajo el rey de Asuero. ¿Y qué sucedió? Este imperio promulgó leyes que daban a matar al pueblo de Dios. Pero Dios usó a Esther para que interviniera por medio de ella y no sucede. Entonces son cosas que ustedes y yo tenemos que ver. Grecia, los griegos, desde el año, vamos bajando, 331 antes de que llegara Cristo, al 168 antes de Cristo, y en Daniel 8, 9 y 12, Dios nos explica que el cuerno pequeño de Antíoco Epífanes profanó el templo, y los griegos prohibieron la ley de Dios y forzaron la adoración pagana y sacrificaron cerdos en el templo, cuando esos animales no debían de ser sacrificados porque son considerados inmundos para la época. Luego viene Roma, la Roma imperial, la Roma que está desde el año 168 antes de Cristo y dura hasta el año 476 después de Cristo. Y Mateo, en el Mateo 16, contando la historia desde antes de Cristo, dice: Herodes, bajo Roma, ordenó matar a los bebés en Belén. Ahí están las 7 cabezas de los imperios. Mateo 27-26 dice que Pilato, gobernador romano, condenó a muerte a Jesús. Y Roma persigue y mata a Jesús y a los apóstoles. Si ustedes ven historia, todos los apóstoles sufrieron persecución. Y más tarde, ¿qué hizo Roma? Persigue a los cristianos en los coliseos y bajo emperadores como Nerón y Diocleciano. Entonces vean que esta situación que está ahí enfocada en las 7 cabezas tiene su historia. Y todavía Roma papal, desde el año 538, que fue donde se pasa el poder, acuérdense que pasamos de Roma imperial y se transforma. Hay una metamorfosis que no quieren ver,
los que son coherederos del imperio de Roma papal, y que desde el año 538 después de Cristo en adelante, ¿qué sucede? Según Apocalipsis 13, del 5 al 7, esta bestia va hablando blasfemias. O sea, ¿qué quiere decir? Que va trastornando la palabra de Dios, va metiendo tradiciones de hombres, ahí se cumple. ¿Y qué hace? Persigue a los santos. Desde el año 538 hasta el año 1798, la Biblia profetiza 1260 días de Inquisición, metiendo mentiras, haciéndole competencia a Dios a través de su mamá, María. Eso es. Y la séptima cabeza en el tiempo del fin, Apocalipsis 17:11, menciona que la bestia es el octavo, pero proviene de los 7. Esto indica que el poder papal regresará con más fuerza en el tiempo del fin. O sea que la fuerza que tuvo en la época del 538 hasta el 1798, donde hizo una inquisición papal y que se murió esa fuerza, en el año 1798 murió en secuestro el Papa Pío VI en Francia y quedó eso en el limbo. Ya lo expliqué, hasta que no viene Benito Mussolini, les restaura, les da las 66 hectáreas existentes hoy y levanta otra vez el resurgimiento, ya no con el poder de mando que tenía, y restaura al poder papal. Y ha ido agarrando fuerza, y ha ido agarrando fuerza, hasta que vean lo que pasó en el año 2025, lo que viene a acontecer con el Donald Trump, dándole el primer año del gobierno de su segundo periodo, viene a darle pleitesía al miércoles de ceniza. Porque él quiere abrazar, entiendan eso, el sistema político religioso de Roma. Eso es serio, eso es grave. Y en Apocalipsis 13:3, basándonos en las 7 cabezas de los imperios que han perseguido al pueblo de Dios a través de la historia, dice Apocalipsis 13:3, menciona que la herida mortal de la bestia va a sanar. Eso está en Apocalipsis. Lo que señala que la Iglesia Católica va a recuperar su poder mundial y se va a imponer nuevamente sobre todas las naciones. Y eso lo verán nuestros ojos. Porque va a haber una alianza entre católicos, entre la Iglesia protestante caída, que es apóstata, y que van a dar lugar a esa imposición de la marca de la bestia, que está avisado en Apocalipsis 13, del 16 al 17. Vuelvo a repetirlo, de Apocalipsis 13, del 16 al 17. Ahí, todos los que son rebeldes apóstatas, hijos de la ramera, protestantes, evangélicos, para que me entiendan mejor, junto con el catolicismo, van a imponer la marca de la bestia, que es el domingo. Y eso vamos a verlo surgir en Estados Unidos, que es lo que está sucediendo. Un gobierno protestante dando levantada al sistema político religioso de Roma y poniéndose la marca de la ceniza en la frente. Es nada más y nada menos que el Trump y sus dirigentes importantes, vicepresidente y líderes religiosos importantes de ellos. Así que esto de las 7 cabezas es más ni menos que los 7 imperios que han perseguido a los fieles a lo largo de la trazabilidad de la historia y culmina con el poder papal, el cual se va a volver a imponer en esto que les digo yo, los últimos días de nuestro tiempo. Por eso el llamado de Salud en Casa es: permanezcamos, hagamos lo propio por guardar los mandamientos verdaderos y prepararnos para el tiempo de prueba que se va acercando, que va llegando. Pero bueno, queda mucho por hablar. Están los 10 cuernos, que es de la confederación política que va a aparecer antes del fin para apoyar a la ramera. Eso también hay que verlo de una manera muy concentrada, muy resumida, y hay que tocarlo. Mientras tanto lo toco, vamos a la otra parte de la foto. Póngamela 100%, don Alejandro.
Ahí vemos que dice la gran ramera, que es la iglesia católica. ¿Por qué? Porque es una iglesia falsa y apóstata. Y tiene a sus hijas, que son las iglesias, que son las que protestan y hacen o siguen la creencia de las falsas creencias católicas. El rapto, el domingo, adoptan algunas cosas como lo que es el fanatismo de lo de los muertos. Y ahí es donde hay un problema, ahí es donde hay un delito, ahí es donde hay una confusión. Más abajo vemos a la bestia, que es el papado directamente. Y ustedes ven a esa mujer sentada en eso, que es los elementos que se revelan a nivel profético. Es porque de ahí se ve el sistema, el Estado, los reyes, significa, digámoslo así, esa bestia de un montón de cabezas. Y la mujer es la iglesia. ¿Se acuerdan? Entonces la iglesia sentada, dominando, vean ustedes qué interesante, dominando el poder político. Los reyes de la tierra. Y eso está sucediendo en la actualidad, prácticamente que sí es. Y entonces, ¿qué hace la iglesia? Impone sus dogmas. Por decreto, desde la Edad Media ha sido así. Entonces, ¿qué sucede? Y simple y sencillamente, que esta Babilonia, con solo el hecho de que los demás países abracen el domingo, están dándole crédito a la ley política religiosa de la bestia que es el papá. Entonces ahí es donde tenemos que ponerle mente a toda esta explicación que Dios la pone en forma de revelación como parte profético y pone esta bestia con 10 cuernos. Y Apocalipsis 17:12 dice, y los 10 cuernos que has visto, dice, son 10 reyes. Y esos 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes, juntamente con la bestia. Es un acontecimiento donde va a haber una confederación de poderes que en el puro tiempo del fin se van a hacer aliados. Va a haber una alianza con esa bestia que es el papado y se va a imponer su dominio sobre el mundo. Y como parte de la contraseña es requisito domingo. Entonces, esto es lo que usted y yo tenemos que entregar a Dios. Padre, dame, revélame, quítame este misterio de Babilonia la Grande, la madre de las rameras, de las abominaciones de la tierra, porque no queremos caer en ignorancia cuando estos líderes mundiales se unan con el papado y le den poder político y religioso o autoridad religiosa para controlar el mundo y establecer un sistema religioso global. Eso es lo que se ha venido hablando mucho tiempo y la gente no ha entendido, no ha captado verdaderamente la competencia sobre estos poderes antes de la segunda venida de Cristo. Y que en la segunda venida de Cristo, este sistema de Babilonia va a ser destruido. Pero antes de ser destruido va a estar en vergüenza. Porque todo esto va a ser más masivo. Hoy, aquí, somos poquitos viendo el programa y más de uno pues ahí enojado, resentido, vomitando verde. Otros abiertos susceptiblemente al mensaje. Pero esto hoy es poquito. En el tiempo esto va a ser un escándalo. Esto va a ser noticia de último momento. Y ya presentado por teólogos, por personas con un alto poder de conocimiento y de capacidad lingüística y de idioma para hablarlo hasta en otros idiomas. Hoy yo estoy aquí nada más, como dice, destinando en las pequeñas, como a modo diminuto. A comparación de un partido de fútbol, ni a Mején Gallego. Pero se está haciendo el trabajo que desde mi capacidad me obliga a, vaya, explique, hábleles sobre la confederación de los 10 cuernos, con una confederación de líderes mundiales que se van a unir por corto tiempo y se unirán con el papado para controlar el mundo antes de la segunda venida mía, dice el Señor. Y ese reino va a existir, pero será breve. Y con el propósito de dominar sobre todas las naciones, hábleles, vaya avíseles, usted no se preocupe cómo lo haga. Yo haré que mi palabra llegue y no se devuelva vacía. Este es mi trabajo, dice usted, cumpla con llevar el mensaje a los oídos, pero yo me encargo del oído o del corazón, porque a mí no me engañan. Yo sé quiénes ser sinceros, quiénes que si quieren conocer la verdad, quién es mi pueblo, que está alerta y fiel a obedecer mi palabra y no rechazarla. Que sean buena tierra, yo sé quiénes son, así que usted no se preocupe, porque todos los que son rebeldes se les nota.
Punto. Usted obedezca, ¿saben? Usted no se preocupe que usted no debe ser capacitado. Usted no se preocupe que el Espíritu lo va capacitando en el camino. El punto y lo fuerte de acá, que es que sepan que va a haber un control religioso por un sistema llamado la bestia, y por eso yo les digo siempre en Apocalipsis, dice el Señor, Apocalipsis 18:4, salir de ella, pueblo mío, dice el Señor, para que no participen en sus pecados, familia, porque todo el libro de Apocalipsis, léanlo, es el castigo que le va a venir al imperio. Y yo no quiero eso para ustedes. En mi ignorancia capto que lo que viene es un desastre para todos los rebeldes. Y entonces, salgan cuantos puedan, huyan de ahí, por favor. No quiero que la calamidad que les viene anunciada en el libro de Apocalipsis les venga. Páseme la imagen, porque Dios dice en el libro, en su palabra, en Apocalipsis, eso es un misterio, pero dice en su frente un nombre escrito, un misterio. ¿Cómo se llama ese misterio? Babilonia la Grande, la mamá de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Madre mía, si es que esto está dicho y por el mero. Babilonia la Grande y mamá de prostitutas. Vean el mensaje que da Dios, el lenguaje que usa Dios pictoresco aquí, para que yo reaccione y diga, ay, mira. Y una mujer, seamos crudos como hombres y mujeres también. Una mujer vestida de rojo, ¿cómo es? Atractiva. De hecho, en el Día del Amor, el Día de San Valentín, en todos los años, de que es el color preferido. Rojo, vestido rojo, bikini rojo, vestido de baño rojo. Y no me digan que no, es así. Vean que es una situación de distinción. Y Dios utiliza ese color porque es el color con que se seduce. Veamos la siguiente página. Entonces, ¿a dónde nos está llevando Dios? A que viene una destrucción que ya es así moral, que ya es así espiritual, por el mensaje que la gente no capta. Que están torciéndole la palabra a Dios. Pero Babilonia, la madre de las rameras, va a preferir ver todo destruido antes de enseñar la verdad. Porque quien los dirige es el enemigo de Dios. Pasemos la imagen. ¿Qué dice Dios? Dice que esta mujer en su frente, esta iglesia en su frente, tiene el nombre, un nombre escrito, que es Babilonia la Grande, la mamá de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Y cómo es esto? Pásenme la imagen. Hipotéticamente, como para yo entenderlo, una imagen es así. Entonces aquí es donde yo tengo que pedirle a Dios, ¿quién es esa gran ramera de Apocalipsis, Padre? Páseme la imagen. Es que Dios es contundente porque dice que es Babilonia. Ya vimos que Babilonia es un poder, y es un poder cuando ella dice Babilonia la Grande, que tiene una trazabilidad histórica de 1700 y miles de años. Y que vemos que ella se compone como una mujer, que es iglesia. Esa iglesia es la madre de las rameras. ¿A dónde la coloca? Una mujer corrupta. Eso es lo que me está tratando de decir Dios, una mujer que no es correcta. O sea, que cuando no es correcta es que miente, es cuando no es correcta es que no enseña la verdad. Eso significa la madre de las rameras de una manera simbólica, dándome a mi inteligencia una comprensión para que entienda que sí es cierto que la iglesia no es correcta y enseña mentiras. Me enseña el domingo y no el sábado. Me mete el tema de las miércoles de ceniza cuando eso es una costumbre egipcia, es una costumbre de Babilonia y es pagano. Y es espiritismo. Y me dice, sí, de las abominaciones de la tierra, que es toda la trazabilidad que ha torcido la palabra. Vámonos a la siguiente, Apocalipsis, por si tienen la duda, está en la palabra de Dios, 17:5, y lo leemos. En su frente tenía un nombre escrito, un misterio. ¿Cómo es el misterio? Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es una abominación que una iglesia protestante esté guardando el domingo y que sus feligreses no hagan caso, porque su líder no va a tener las hormonas para decirles, sí, es cierto lo que dice San Silvestre, que defiende la palabra de Dios,
porque si no a mí se me cae el diezmo, se me cae el aguinaldo, se me cae el carrazo que me tengo que comprar o me voy a comprar, o me compré, o lo tengo, aunque sea un medio carrito. No, porque no tiene, ahí donde viene el punto, la capacidad de darle obediencia a Jesús cuando dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Pásame la imagen, porque aquí es donde entramos a la parte que es lo que yo quiero hacer. La descripción de la gran ramera en Apocalipsis coincide con la Iglesia Católica, que es algo que les he venido diciendo, que se los he venido anunciando, que ustedes tienen que su conciencia, si son buena tierra, dan buenos frutos. Y obedecer es el fruto que debo yo de aspirar, que debo yo de querer. Muestra un botón, vamos a pedirle a Alejandro que nos pase un video. Y es un video, el número 6, dura 1 minuto y medio. Y vamos a pedirle que nos pase el número 6 y después el número 5, que es no compren domingo, algo que lo hicieron premeditadamente, porque el fin de ellos siempre va a ser levantar el domingo y no el sábado. Adelante, Alejandro, con el video 6 de la oración a la Virgen María y el 5, no compren domingo. Los apóstoles jamás oraron a María. Jesús nunca enseñó que lo hiciéramos. Entonces, ¿por qué tantas personas lo hacen? Descubre la verdad que pocos se atreven a decir. Millones de personas en todo el mundo oran a la Virgen María, le piden milagros, protección y ayuda, pero la Biblia nunca enseña que debamos hacerlo. De hecho, dice todo lo contrario. En Éxodo 23:5, Dios deja claro, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Jesús mismo enseñó en Mateo 6:6 que cuando ores, lo hagas directamente al Padre, en secreto. Nunca mencionó a María como intercesora. Entonces, ¿por qué se promueve esta práctica? ¿De dónde viene realmente? Algunos creen que la veneración de María no proviene del cristianismo original, sino que fue una adaptación de antiguos cultos paganos a diosas como Isis o Astarte. ¿Es posible que esta tradición tenga raíces que no vienen de Dios? Además, Primera Epístola a Timoteo capítulo 2 versículo 5 afirma que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Por qué entonces se busca otro mediador? La Biblia es clara. Toda oración debe dirigirse a Dios y solo a Dios. No hay excepciones. Si orar a María no está en la Biblia, si los apóstoles nunca lo hicieron y si Jesús nunca lo enseñó, entonces, ¿por qué tantas personas lo hacen? ¿Es posible que durante siglos nos hayan ocultado la verdad? No compres los domingos. Si vos no comprás, nadie vende. Y así nadie abre. Como la gran mayoría, los empleados de comercio queremos compartir el domingo en familia. Apoyá el descanso dominical. Nuestra familia te lo agradece. Es una invitación del Centro de Empleados de Comercio de Reconquista. Centro de Empleados de Comercio de Reconquista. Reconquista es en Argentina. Y ese fue el proyecto macabro para poder ver cómo reaccionaban las competencias llamadas empresas que tienen la tendencia de que su día más importante es el domingo. Y entonces hicieron el plan piloto para ver cómo se removían a la hora de montar eso como un teatro de que sí, ya, sí, lo vamos a hacer. Y se montó la ley y todo comenzó a correr. Demandas vienen, demandas van, oposiciones entran, de oposiciones salen. Y todo el asunto macabro para ver cómo ese plan piloto, se sabe, va a reaccionar el mundo cuando esto se monte, se ponga, se exija ante el mundo. Entonces ya se cuadró. Y el resumen dice, simple y sencillo, se someten, van a tener apenas los negocios, todo lo que tengan que conllevar al beneficio familiar, llaves de restaurantes, farmacias, centros de distracción, parques, se abren. Lugares grandes se cierran. Walmart, Primark, todos esos gigantes cierran. Y solo se abrirán comercios de menos de 200 metros cuadrados. Ahí es donde los chinos van a salvarse. Y todo lo que tenga que ver con la familia, porque se supone el día domingo es el día de la familia. Honradamente, dentro de la perspectiva analítica de un bien social, suena bien. Pero ¿por qué no hicieron eso para el sábado? Dándole la
pleitesía, la obediencia a Dios, porque es obvio que quien manda ahí no es el Papa. Él es mandado, pero a él lo mandan, él no manda. Y eso es lo que usted no ha entendido. Que la blasfemia entra de casa y se le enseña al pueblo. Y definitivo, esto coincide que Apocalipsis 17 coincide con que la Iglesia Católica es la ramera. Páseme la imagen. Yo dije y enseñé, y yo lo dije, yo enseñé que el vestido de púrpura y escarlata, colores del Vaticano y sus cardenales, es lo que señala la palabra de Dios. ¿Y a dónde están? Vamos a la evidencia. O sea, se van a esconder de estos chapos que se ponen ellos, que son los colores que se los distinguen. Pásenme la imagen. Que son los que utilizan ellos en sus características. Podrán usar el negro, el naranja, el verde, el blanco, pero no son los que denuncia la Biblia. Ellos, la Biblia, denuncia el color púrpura y escarlata. Ese es el punto. Pasemos la imagen. Púrpura, ahí está. Púrpura, páseme el siguiente. Ahí está el líder principal, púrpura. Siempre, y ahí es el que usa toda la bata, púrpura. Ahora pasemos a la siguiente, ahí están mezclados, púrpura y escarlata. Escarlata es todos, y el del centro, púrpura, con su bota, vestido negro. Pasemos ahí a Juan Pablo I, ahí está. El de él les usó el blanco ahí, porque es el que le gustaba a él usar más. Pero no se quita el tiro. La cúpula que la dejó de usar, que lo tengo en video, y que no se la pone porque ahí dice Vicarius Filii Dei, representante de Cristo en la tierra, significa Vicarius Filii Dei. Y claro, él no quiere darse ese color, pero se lo dan a los medios noticiosos. El representante de Cristo en la tierra dijo tal cosa. Y sabemos que por la Biblia habíamos hablado, adornada de oro y riquezas. Pasemos la página. Pero ¿dónde, don Rodolfo? Eso no lo tienen ellos, claro. Y por yardas. Y en el mundo. Y la copa de oro. A esa copa le echan vinito. Y muchos que son ya adictos al alcohol no aguantan apenas el poquito grado alcohólico de un vino. Ocupan más fuerte y le echan whisky, le echan ron, le echan vodka. Y lo he visto. Entonces, y ellos saben que es cierto. No todos le echan vino. Pero ni el vino es aceptable. ¿Cómo es eso que para una oración tan consagrada van a usar eso? Y que ellos ahí se hacen la cuestión de la transustanciación, que convierten el pan y el vino en la sangre de Cristo, en la carne y en la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué hacen? Sacrifican todas las misas. Es una realidad que ellos dicen que se hace. Entonces, ¿qué es lo que significa? Matar y matar y matar a Cristo tantas veces puedan. Y son todas las misas, desde que Cristo murió a hoy. Eso es lo que representa la misa. Y ellos dicen que lo más lindo que tienen, porque no han estudiado la verdadera profundidad de esta blasfemia que tienen ahí. ¿No se dan cuenta? Están enabodados, pero a lo fuerte. Pásenme la imagen. Cuando hablamos de que están adornados de oro y riquezas, Vaticano lo tiene. Que el cáliz de oro lo usan en la misa. Que la madre de las rameras ha usado, ha generado, ha falsificado la palabra de Dios en falsas doctrinas. Que otras iglesias adoptan, como los protestantes, dentro de lo que es la mentira del rapto, como lo es el domingo. Vayan, vean quién se reúne el domingo. Todas las iglesias que no lo saben. Este mensaje no es para líderes, es para sinceros que están dentro del pueblo, de los protestantes, dentro de la iglesia católica. Tienen que salir de ahí. Dios baja el cansancio, lo dice, salgan de ahí, pueblo mío. Pase la siguiente, porque el castigo de todo el libro de Apocalipsis 18 es el que les va a caer a ellos porque han mentido. Y esa mentira les va a salir carísima. Pásame la imagen. Y ese Papa Juan Pablo II, pero este también lo hizo. O sea, todos hacen lo mismo porque es de ahí, son de los mismos. Y ahí está linda la cuestión de oro. ¿Cómo está el derroche? Pásame la imagen. Entonces, concluyendo, aterrizando, la Iglesia Católica enseña doctrinas falsas y blasfemias contra Dios, cierto, desde el momento que no enseñan la verdad. Suplantan la verdad con tradiciones humanas. La Semana Santa, todo lo que hacen ellos a nivel de tradición, incluso el mismo domingo, lo promueven como
algo dentro de la pleitesía dominical según sus creencias y no la que dice de Dios. La idolatría, usurpan el papel de Cristo como único mediador. Son las señales claras de que esta iglesia está caída. Es una iglesia apóstata. Páseme la siguiente. Todavía caigamos ahora en Apocalipsis 13:7. ¿Qué hace? La bestia persigue a sus santos. Eso ya lo vimos. Pasemos la siguiente. Y eso se mencionó y se le permitió, dice Apocalipsis 13:7, hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Cuándo? Inquisición. Los mató, los quemó, los molió, los sentó en sillas con clavos, los encerró al cansancio en un montón de situaciones tormentosas. Y me van a decir a mí que es que esto es un espíritu de odio cuando ellos son los que han hecho el espíritu de odio contra Dios, contra su palabra, montándole competencia no correcta a Dios. Y aquí la palabra se manifiesta, Apocalipsis 13:7. Que la Iglesia Católica, que ya sabemos que es la bestia, persigue a los santos y lo hizo. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, que eso es lo que le va a venir. Va a tener una autoridad suprema, como el tiempo de la Inquisición, que era suprema. Pasemos de nuevo a la imagen. Entonces, yo les enseñé las evidencias, pero la evidencia está en la letra, en el libro sagrado. Por eso es que este libro sagrado casi que no lo abren. Cuando van a una solemnidad de de su reunión espiritual llamado misa, hablan 5 minutos de la Biblia, pero no hablan de todo esto que aquí se explica en una hora. ¿Qué cosa? Y vean lo que dice, porque no les conviene, mujer, la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Estaba vestida de qué? Púrpura y escarlata. Y ahí, para variar en verde, toda la señalización, todos los elementos. ¿Para qué Dios hace esto? Porque Él habla así, por medio de señas. Para que ustedes logren verse así, entre toda esa borrachera, que es lo que pasa, que dice que están embriagados del vino, de sus impurezas inmorales. Es entendible que están bajo los efectos del sedante y no entienden. Páseme la imagen. Entonces, aterrizando un poco, blasfemia católica es durante la Inquisición. Eso sucedió, mató gente. Y otras persecuciones, la Iglesia Católica en otras persecuciones mató, asesinó a millones de cristianos por ser fieles a la Biblia. Y la historia muestra que el papado persiguió a los santos de Dios cumpliendo parte de esta profecía. Por un tiempo donde Dios lo señala, tiempo, la mitad de un tiempo, y eso se los voy a demostrar bíblicamente, y se los voy a demostrar matemáticamente, y se los voy a demostrar proféticamente. No es que me voy a ir con palabras, todo hay que irlo viendo de poco. Pasemos a la imagen. Entonces, en Daniel, que lo que les decía, Daniel 7:25, ahí está. Ahí está la profecía. Cambia los tiempos y cambió la ley. Dice, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano, ve, hasta tiempos y medio tiempo. Y eso se los voy a sacar a su momento en pantalla detallado, donde se cumple esta profecía en el tiempo. Vea que esa profecía de Daniel 7:25 ha durado siglos cumpliéndose, pero se cumple. Pasemos a la siguiente. Ahora sí, entremos a un resumen. Blasfemia católica. Cambiaron la ley de Dios al eliminar el segundo mandamiento sobre la idolatría y modificar el cuarto mandamiento sobre el sábado. Ahí está donde está cambiando la ley de Dios, cumpliéndose la parte de la blasfemia. Y en el siguiente cambió los tiempos al establecer, acuérdense que estamos bajo el sistema del calendario gregoriano. Y en el sistema del calendario del almanaque gregoriano se puso como día de reposo obligatorio, distíngase, día domingo, observancia del día domingo. ¿Qué les costaba haberle dado la razón a Papá Dios y seguir el distrito para el cual fueron puestos a enseñarla para la salvación?
Y como usted ahí lo llevaron de pequeño, ahí nacieron todos desde hace 7 generaciones, usted no sabe cómo salir de ahí. Páseme la imagen. Apocalipsis, perdón, Tesalonicenses, segunda, hay 2 libros, primera y segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4, enseña que el hombre de pecado que se sienta en el templo de Dios, y esto es otra parte que se cumple. Páseme la imagen, porque la Biblia dice que sobre que entra la blasfemia hacia el Espíritu Santo, sentándose en el templo de Dios, en el lugar de Dios. Entonces esto es otro punto muy delicado y donde el mismo pontífice, el Papa Católico, él se llama el Santo Padre. Él se da el nombre de el Sumo Pontífice y el Vicario de Cristo, que vicario es representativo de Angelus Fidei, que está en la Biblia, que por eso da el número de la bestia y dice, el número de la bestia es 666. El que tiene entendimiento entienda el número de la bestia. Entonces, claro, cuando usted se va a los números romanos y saca la trazabilidad de la comprensión del 666 romano, le va dando en la palabra Angelus Fidei la clave de los números romanos y ahí está 666 y él se cae. Entonces, ¿qué hizo? Primero, Juan Pablo I se quitó de ponerse la cúpula esa que se ponía en la cabecita porque ahí está dicho Angelus Fidei y ustedes ven que solo las noticias usan el concepto el vicario de Cristo. Pasemos la página. Entonces, ¿qué dice segunda Tesalonicenses? Nadie os engañe. Páseme la página. Nadie os engañe. En ninguna manera los engañen, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Vea cómo lo llama Dios. Hombre de pecado, hijo de perdición. Lo llama apóstata. Vean que todos los calificativos que se le van dando coinciden con el líder. Hombre de pecado, apóstata, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, oigan, vean este renglón, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Vean qué detalle, qué luz hay aquí. Y solamente levantarse contra los 10 mandamientos es que se levanta contra todo lo que se llama Dios, contra todo lo que se llama Dios, enseñando la idolatría. Y dice que se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y claro, el hombre es el hombre de pecado, papá. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Quién lo hace? Póngame la imagen anterior, don Alejandro. Ahí estaba muy explicado qué dice la Biblia sobre esta blasfemia contra el Espíritu Santo. Esto es una blasfemia, lo que está haciendo él. Decir que es el Santo Padre. Y la gente lo dice en las noticias. Ay, el Santo Padre, ahora que está enfermo o que estaba enfermo, no sé, que varios papas han pasado sus procesos que dicen cuando los papas están enfermos. Ay, el Santo Padre está quebrantado de salud. O va a un país, el Santo Padre va para tal parte. O usan el Santo Padre. ¿Qué dicen las noticias? El sumo pontífice dijo tal cosa, va a hacer tal otra, va para tal lado, o siguió así de salud. Ya el vicario de Cristo no lo están usando. Pero todos estos son una denuncia de segunda de Tesalonicenses 2, 3, 4 que ha hecho y ahí está hablándose. Hace la siguiente, don Alejandro. Entonces, por eso Dios dice, nadie los engañe. ¿Por qué? Porque los está engañando. La Biblia se los está diciendo en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Que el hombre de pecado se sienta en su templo. Porque él dice que es de Dios, pero no hace lo que Dios dice. Y Dios por eso dice, no va a venir sin que antes venga la apostasía. Y se manifiesta el hombre que es de pecado, que es hijo de perdición, que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, es objeto de culto, se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Vean que este versículo es señalador por todos lados. Si te tuviera que poner deditos, sería la redonda y ponerle la imagen del Papa a la par casi. Para que entiendan, se los hago así explicados. Pásenme la siguiente. Entonces, ¿cuál es la blasfemia católica? El Papa se hace llamar Santo Padre y Vicario de Cristo. Eso es una blasfemia. Arrogándose
el lugar que solo le pertenece a Dios. Se le rinde reverencia, todo el mundo. ¡Ay, su santidad el Papa! ¡Ay, el sumo pontífice! ¡Uy, el Santo Padre! Ya no usan vicario de Cristo, pero si se van para las noticias, ahí en Papal Google, para atrás, ese era el término, el vicario de Cristo, el vicario de Cristo al otro. Y ya no usan eso por el principio de Angelus Filii Dei en latín, que lo lleva la Biblia, lo traduce hacia el 666 y se le tira a ellos por usarlo en la mitra que usa el Papa. Se pone ahí la gran cosa, que por cierto un día pasé yo el video de la mitra, que es muy linda, llena de perlas, preciosa, con oro, con plata, una belleza. Un día entonces se los vuelvo a pasar ese video, yo lo tengo. Es por tiempo que ya no lo paso, ya me quedan 5 minutos. Páseme la imagen. Entonces, ven ustedes como que el razonamiento bíblico si es cabal, o sea, como que si efectivo el pasaje de la Biblia de Segunda de Tesalonicenses, donde Dios hace esa observación. No se engañen, papitos lindos, en ninguna manera, porque este hombre que es el hijo, el hombre de pecado, este hombre es un apóstata. Eso es lo que es ser apóstata. De que yo digo que guarden el sábado y me voy a bailar desde el viernes en la noche y están ahí haciendo bailes para todo lado. Y para la soy un apóstata, apostaté de la fe y me vende de viaje. Dios me libre, pero me vende de viaje por allá el viernes de noche, no solo de baile, sino que de parranda. Porque es viernes y el hígado no sabe si el hígado y yo bailando juntos. Quién sabe cómo, Y tome. Y écheme vino puro, porque la revoltura es la que me mata. Vino puro, échele, así de. Y después brinca whisky. Eso es una apóstata, claro. Habla en tele que la salud, habla en tele que el bien, habla en tele que cuidar el cuerpo y él no se cuida. De ahí la situación comparativa con la organización adventista, que sí permite comer cosas imprudentes. Incluso hasta algunos miembros se echan su traguito. Entonces eso es una apostasía. Y acá el hombre de pecado, el hijo de perdición, ¿qué hace? Se levanta contra todo lo que se llama Dios. ¿Qué es? Levantarse y oponerse a todo lo que se llama Dios. No agarre el libro de la Biblia, que es el mensaje contundente y único y exclusivo que tiene que hacer, que el mismo Lutero le empezó a dar muchas directrices, luces a su dirigente de turno en esa época y no quisieron hacer caso. Más bien el pobre, si no es porque lo salva un rey y lo esconde en una de las torres, este hombre, Lutero, termina muerto por el papa de turno de la época de Lutero. Vean ustedes el punto. Sí, pero no es que son de Dios, no, porque se ponen a todo lo que es de Dios, porque agarran a un sicario o agarran a ellos un monje y le dicen, vaya, mate usted a ese chavalo y vas a ganar méritos por parte de Dios por callar a ese sacrílego. Y eso no es así, eso es una aberración. Asesinar a nadie no hay derecho bajo ninguna circunstancia y está evidenciado y en la historia me da la razón que esto aconteció. No es que yo me la estoy inventando por defender a Martín Lutero. Muestra para atrás, ellos tuvieron la osadía, el mismo, digámoslo así, Vaticano tuvo la osadía de que antes de Martín Lutero mandaron a desenterrar los huesitos de líderes de la fe para quemarlos, porque no los pudieron quemar antes de morirse, pero ya muertos, les abrieron la tumba y los escarbaron para quemarlos, y los quemaron. No es un asunto de San Silvestre que se lo estoy imaginando con un asunto que es que odio interno. No. Ahí está. O sea, no pudieron matarlo vivo, lo matamos como dice muerto. Bueno, raro, pero lo hicieron así de raro, así de loco. Ese hecho histórico sucedió con Juan Wycliffe y Juan Hus. Esos casos son dos casos de desentierro de esos huesos de los líderes de la fe, Juan Wycliffe y Juan Hus, o John Hus, conocido más fácilmente. Esto sucedió en el año 1328 al año 1384. Por ahí estuvieron ellos vivos en su proceso de vida. Le hicieron esto, lo quisieron quemar
ya muerto, pues de hecho no lo quisieron, lo quemaron por haber sido un teólogo inglés y traductor de la Biblia al inglés. Teólogo, conocía la palabra, tradució la palabra, y entonces por eso dieron órdenes bajo el Papa Martín V que sus huesos fueran desenterrados, quemados y arrojados al río Swift. Y John Hus, me queda un minuto, precursor de la reforma en Bohemia, estuvo por el año 1369 a 1415 y luchó contra las indulgencias y enseñó que solo Cristo es la cabeza de la iglesia. Y fue quemado vivo en 1415 por orden del Concilio Constanza. Posteriormente, los católicos desenterraron y quemaron los huesos de algunos de sus seguidores para erradicar su influencia. Familia, o más, porque el tiempo se fue. Vámonos al tema 15. Un abrazo, que Dios los bendiga. Y perdón por darles tanta luz, pero hay que darle. Muchas gracias.